Eh, bueno, pues nada, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Rosario y esta es una sesión de presentación de un webinar en el que vamos a tratar una temática que es la nueva regulación para protección de datos y enfocado como un caso de uso que podremos hacer de una herramienta que es la que vamos a proponer para intentar gestionar esto, pues, bueno, una forma de controlar esta nueva regulación. Pues si os parece ya vamos entrando en materia. Bueno, lo primero vamos a presentar esto entre Catarina Ges, que es de la empresa iGraphics, y yo mismo, Eduardo Rosario. Antes de nada, pues presentarnos, Team Drive, pues somos una empresa de consultoría tecnológica en la que ofrecemos servicios de implantación y de desarrollo, de integración y especializado especialmente en soluciones de SAP, Cloud, un poco como factor común, pero en la que, bueno, nos volcamos bastante en el tema SAP SuccessFactors, HCM, recursos humanos, también hacemos gestión patrimonial, tenemos como principales clientes a grandes empresas inmobiliarias, ofrecemos soluciones de recursos humanos y, entre otras cosas, también las soluciones BPA-BPM, entre las cuales está iGraphics. Todos nuestros consultores son de más de 20 años de experiencia, bueno, llevamos mucho tiempo en el mercado. Dentro de las soluciones que proponemos está iGraphics. iGraphics es una empresa de origen americano a nivel mundial. Sus productos están presentes en la mayoría de las empresas de Fortune 100 y, bueno, pues se distribuye a través de una serie de zonas, pues como todas las empresas globales, y la región EMEA está en Alemania, es donde físicamente suelen estar los consultores de Graphics, y una red de partners, entre las cuales está Team Drive. Contamos además con la presencia hoy también de otro partner de Inglaterra, Welcome Trevor. Y bueno, pues Graphics se especializa en soluciones de BPM para gestión por procesos, y dentro de estos usos es lo que vamos a enseñaros el uso para la GDPR. ¿Qué es la GDPR? El webinar lo vamos a presentar con una pequeña toma de contactos, unos conceptos, digamos, básicos de lo que es la GDPR y a qué implica y cómo las soluciones iGraphics podemos tratar esta problemática con las soluciones iGraphics. ¿Qué es la GDPR? Es una regulación de protección de datos para todos los miembros de la Unión Europea. Es una regulación que va a nivel europeo, eso significa que ya no es cada país se lo gestiona, va a ser obligado cumplimiento para todos los miembros de la Unión Europea. Se publica en el 2016, se dan 2 años de transición para que cada país adapte sus leyes o sus sistemas para entrar en vigor, y en mayo del 2018 es obligatoria para todas las empresas. ¿Y qué pasa si no se cumple? Aquí es donde normalmente le pica a las empresas, son las multas y las sanciones a las que nos enfrentamos. Estamos hablando que la GDPR nos va a obligar a pagar multas si no cumplimos con los requisitos de 20 millones de euros, 4% de la facturación de todo el grupo de empresas, eso entre otras cosas. Diferencias con la ley de protección de datos que tenemos en España. Ahora mismo, pues la LPD viene de la directiva 4695. Como toda directiva de la Unión Europea, marca unas directrices, unas ideas, líneas de actuación básicas, pero cada país la desarrolla de manera como mejor la adapte a su entorno. La gran diferencia es que la GDPR no es una directiva, es una regulación obligatoria, ya es ley desde que se ejecuta, desde que se pone en marcha. Es decir, es la misma ley para toda la Unión Europea, lo que implica que la directiva queda derogada y, por tanto, la LOPD como ley, pues bueno, cada país puede mantener la ley que quiera, pero digamos va a haber una ley ya maestra que será la GDPR. ¿Puede seguir existiendo la LOPD? Sí, por poder existir, seguirá existiendo, yo ahí no me voy a meter, pero como mínimo tendrá que cumplir lo que diga la GDPR, que ya es una ley en sí. Uno de los datos es el tema de las novedades son los datos, dónde se alojan los datos. Ahora que tenemos tanta historia con las nubes, las soluciones cloud, ahora es básico tener controlado dónde se alojan los datos. Estos datos ahora tendrán que estar en servidores europeos.
Ejemplos tontorrones que se suelen poner es que Facebook ahora mismo no cumpliría con la GDPR. Si nos damos de alta en Facebook, los servidores de Facebook normalmente están en Estados Unidos. ¿Qué nos va a implicar esto a nivel de empresa? Tenemos que controlar todos los datos que manejamos. Tanto seamos una empresa que maneja mucha base de datos como pocas, siempre vamos a tener datos. Aunque solamente sean las de nuestros empleados, ahí hay datos personales que son sensibles. No solamente es que tengamos bases de datos de nuestros clientes, ya incluido que son los de personal. Todas las infracciones que tengamos y todas las, no sé, quebrantos de la confidencialidad, pues tenemos que notificarlos. Ya empezamos a tener obligaciones y reglas a cumplir. Todo esto viene marcado por la GDPR. Hace falta mayor compromiso. ¿Qué implica la protección de datos? En la Constitución, en la Constitución española, pero bueno, en todas las constituciones en realidad en el mundo, se recoge el dato como un derecho fundamental, como algo inherente a la persona, por lo tanto hay que protegerlo. Estamos acostumbrados a los derechos que llaman ARCO, de acceso, rectificación, cancelación. Bueno, ya estamos acostumbrados a recibir mensajes de si se quiere usted dar de baja. Eso ya no es suficiente. Eso ya no solamente es tienes derecho a, es que hay que garantizar que tu dato está seguro, incluso de alguna manera el concepto de la anonimización, que es que aunque el dato esté, que no sea de fácil acceso, que tenga que ser un código, digamos que haya que trabajar un poquito para acceder a mis datos. El derecho al olvido y la portabilidad, es decir, yo puedo elegir dónde estén mis datos alojados y en todo momento el consentimiento y la transparencia que hay que tener con la persona que posee esos datos. La persona, vamos, el dato. Esto implica que se pone en marcha lo que se llama la responsabilidad proactiva. Vamos a definirlo en 5 grandes bloques. La responsabilidad proactiva se define por lo que llama la protección en el diseño, la protección en el defecto, el análisis de impacto, el delegado de protección y las notificaciones de violación de seguridad. La protección por el diseño es cuando desarrollamos una herramienta, un software o un sistema, algo donde hay datos alojados, estamos creando algo desde cero, tenemos que tener en cuenta en el diseño de esa herramienta que tiene que ser seguro para los datos comprometidos de personas. Es decir, voy a tener que, desde el momento que diseño, tener en cuenta que esos datos son sensibles y tengo que protegerlos al máximo. ¿Qué ocurre? Que luego tenemos también situaciones, aunque la herramienta sea muy segura, situaciones en las que yo voy a poder elegir qué tipo de datos voy a pedirle a la persona que me dé o que el sistema proporcione. Entonces, yo por defecto tengo que escoger aquello que sea de más seguridad o de mayor garantía de protección del dato. Esto vale, por ejemplo, para empresas que ya tienen desarrolladas herramientas, pues que si hay opciones de pedir datos, pues que aquellas que sean las más restrictivas sean las que hay que coger por defecto. Luego el usuario, si quiere, que dé más, pero por defecto se le pide poco. Análisis de impacto. Aquí tenemos que tener también un control. La empresa va a tener que tener un plan de contingencia ante posibles violaciones de su seguridad, valorarlas, medirlas y tener un plan de actuación. Y eso documentado. Y para ello hay obligación de nombrar en todas las empresas lo que llaman el Data Protection Officer, que es el delegado, un poco el responsable de que se cumpla la GDPR. Y en todo caso la obligación de notificar cada vez que hay un incidente de violación de datos. La protección por defecto, pequeños rasgos rápidos, implica que hay que ir hacia la minimización de datos. Es decir, no vale tener un montón de datos de todo el mundo, es importante tener los que hagan falta. Control de accesos. ¿Quién accede a esos datos? Hay que tener herramientas que me permitan controlar los accesos a esos datos. La pseudoanonimización, pues que los datos estén, como hemos dicho antes, un poco, no diría escondidos, pero que no sea tan fácil acceder. Plazo de conservación de datos. ¿Cuánto tiempo es necesario que yo tenga esos datos? Si a lo mejor yo tengo los datos para un evento concreto, una vez que esas personas se han ido, pues no sé, habría que preguntarle si quiere que yo los conserve para otras causas, pero no puedo tener los datos de alguien eternamente porque a mí me apetezca. Y en todo caso, ser transparente por lo menos con la gente de la que tenemos datos.
El delegado de protección de datos. Esta es un poco la figura más novedosa de la GDPR. Es el responsable de que se cumpla la ley y es al que se le van a pedir responsabilidades. No quiere decir que se hace algo mal, se le eche la culpa a él, la culpa no tiene la empresa y la multa va para la empresa. Pero sí hay un responsable, hay que nombrar un responsable de todas aquellas acciones relacionadas con la protección de datos. Eso implica que este delegado va a tener en todos los procesos en los que participen por lo menos datos personales de la gente, pues desarrollar matrices RACI. RACI pues son las iniciales del responsable, agente a la que hay que informar, consultar. Hay que tener en todo momento, en todos los procesos, quién hace qué en un proceso. Por supuesto, documentar los procesos. Ya documentamos cosas cuando hacemos las empresas, procedimientos de calidad, nos documentamos para una ISO, ya hacemos diagramas y lo documentamos, con lo cual no es algo novedoso, pero simplemente que ahora hay que enfocar esta documentación también al tema de la GDPR. Eso implica, cuando haces una documentación, hacer auditorías, hacer revisión, hacer informes, un seguimiento, controlar los datos, KPIs de todo tipo, la trazabilidad de lo que se hace. Es importante tener un inventario de datos. Fundamental ahora es el dónde tengo los datos. No es tengo los datos, pero es dónde. Y tener identificadas las fuentes donde están. Ya hemos mencionado antes el mapa de riesgos, mitigar riesgos, revisar los datos que tengo, necesito todos. Hay datos que son sensibles, me hacen falta. El delegado de protección de datos no tiene por qué ser una persona interna. De hecho, ya hay muchas consultorías, muchas empresas que se ofrecen entre sus servicios, pues como DPO para una empresa. Una empresa de gran calibre, pues seguramente desarrolle o prepare a alguien o un equipo de gente para que sea DPO, pero a lo mejor una pyme o de un tamaño más reducido, pues decide que no es necesario tener a alguien interno que tenga un coste y le sale más barato, o se asegura un mejor mantenimiento si es alguien externo. Lo mismo que se subcontrata a una gestoría, pues ¿por qué no gestionar un DPO o a consultorías de gestión de calidad, como ya se hace en muchos casos? Pues esto es igual, entonces puede ser interno o externo. Visto este escenario, lo que queremos es ver, ligar de todas estas obligaciones que tenemos de protección de datos. En realidad hay que asegurar un proceso, una calidad en lo que se hace. Para ello, nosotros en Tiendrive hemos visto que en las empresas cada vez más se va hacia una gestión por procesos y por ello es por lo que desde hace ya años pues ofrecemos las soluciones iGratis. Hay que entender que iGratis es una empresa de las líderes del mercado ofreciendo soluciones de gestión por procesos y en este caso la estamos enfocando al uso de la protección de datos, de la GDPR, pero insisto, esto es una herramienta totalmente válida para cualquier gestión de procesos en general. Se va a componer de una plataforma colaborativa en la que vamos a poder hacer una gestión documental, luego veremos con Cata los detalles, pero bueno, en la que vamos a poder trabajar, acceder, por supuesto, habrá unos controles de acceso a esa información. Vamos a poder modelar el negocio creando objetos de empresa. Un objeto de empresa es algo que va a poder ser reutilizado. No sé, sistemas, objetos de empresa puede ser un sistema, un programa, un ordenador, un rol, un puesto. El director financiero es un objeto, Pepe Pérez es otro objeto, la persona, un riesgo es un objeto, un KPI es un objeto y todo eso los va a intentar relacionar. Esto es a través del módulo de arquitectura. Una vez que tengo optimizado mis procesos, los puedo llegar a automatizar. Para aquellas empresas que tengan SAP, hay un módulo específico para integrar iGratis en SAP. Y por último, un módulo de performance, donde ahí realmente tengo herramientas muy potentes de gestión de riesgos y de indicadores, KPIs y bueno, todo lo que es seguimiento. Este entorno colaborativo lo voy a completar con unas herramientas de escritorio que serán las herramientas de autor. Ahí es donde la persona que desarrolla el proceso va a poder pintar sus diagramas. Esta es la herramienta fundamental para el DPO. Es el desarrollo, los diagramas y la plataforma para controlar toda la información que cuelga de ellos. Entonces, pues recordar, el DPO es la persona que tiene que tener herramientas para hacer todas estas cosas que hemos visto.
cumplir el GDPR, documentar los procesos, almacenarlos, seguimientos y en el fondo controlar y mitigar posibles riesgos. Yo no me quería extender mucho más, me gustaría que Cata presentase ahora la solución. Yo quería dar la bienvenida, la he presentado antes, es Catarina Hertz, es una consultor senior de Graphics. Le voy a pasar a ella el control de la presentación y bueno, luego al final del seminario, si tenéis alguna pregunta, el chat está abierto para contestar. Un segundito. Cata, ¿ya estás? Vale, bueno, ¿me escucháis? Sí, adelante. Bueno, antes de que empezamos con la demostración en vivo de la plataforma, quiero añadir algo y así podemos ver qué retos tienen las empresas con el GDPR. Y aquí podemos ver que son 5 aspectos diferentes. Por un lado, gobernanza, personas, seguridad, datos y procesos. En esos aspectos tenemos que enfocar el GDPR y lo que podemos ver aquí es que los procesos son una parte muy importante. Entonces, tenemos que observar los procesos más de cerca y tenemos que preguntar cómo afectará el GDPR el impacto de los procesos y cómo se puede manejar los cambios necesarios. Y por eso tenemos la herramienta iGraphics. iGraphics es una herramienta de modelar procesos, pero no solamente modelar los procesos, sino también entender las relaciones. Y las relaciones, por ejemplo, pueden ser los riesgos, indicadores de rendimiento, reglas, normas y todas esas cosas. Entonces, esos 5 aspectos son importantes porque no solamente vamos a ver los procesos, sino también la seguridad, cómo podemos entrenar al equipo y aspectos de gobernanza. Por eso ahora voy a la plataforma iGraphics y es lo que podéis ver aquí. Aquí es la página inicial, un cuadro de mando con unos indicadores de rendimiento. iGraphics es un servidor web, entonces el acceso es sobre cada navegador y el servidor puede ser en una nube europea o también el servidor puede ser instalada como on-premises. Hay esas 2 posibilidades de instalación, pero claro que con los derechos de seguridad de datos, la nube será en Europa, entonces los datos sean seguros. La página inicial son los cuadros de mando, sin embargo, la página más importante es el modelo y en el modelo tenemos la posibilidad de tener una base de datos. La base de datos lo podemos ver por la izquierda y aquí ya podemos ver los diferentes objetos empresariales, como ya habíamos mencionado, controles, requisitos, estrategias, procesos, recursos, y todos estos objetos pueden ser reusados. Es decir, lo definimos una vez y lo usamos en los procesos. Además, como trabajamos en una base de datos, aquí tenemos la posibilidad de tener un historial y el historial lo veremos en un segundo también, pero es muy importante mencionar que un proceso puede tener diferentes versiones y con el GDPR también tenemos que hacer un rediseño de los procesos. Tenemos que ver, ¿son los procesos actuales o necesitan que hacemos los procesos de nuevos? Podemos gestionar ciclos para iniciar esos rediseños y todo eso lo llamamos colaboración. Entonces es una plataforma colaborativa y lo que puede ver el usuario por dentro de la plataforma depende de los derechos y roles que tiene. Tenemos diferentes roles: administradores, autores, visores, y claro que los administradores son los únicos que también ven a los datos del usuario. Los autores no lo van a ver. Entonces los datos del usuario también son asegurados por dentro del sistema iGraphics. Para empezar, quiero introducir un escenario y
para el escenario, aquí tenemos un proceso y el proceso es el pago de un crédito y aquí podemos ver quién participa en el proceso. Tenemos el servicio al cliente y el cliente. El servicio al cliente del banco pide el pago del cliente, el cliente paga el reembolso y luego podemos ver si el pago ha sido realizado. Si no, nos vamos a otro proceso que es la aseguración de pago de débitos. Y en ese proceso, aquí tenemos el delegado de la protección de datos, porque ahora el servicio de cliente va a encargar un cobro y antes de encargar el cobro, el delegado de la protección de datos tiene que asegurar que solamente damos la cantidad adecuada de datos y que los datos sean precisos. Y además, si es donde sea posible, los datos tienen que ser anonimizados. Eso es un punto muy importante en el GDPR, que donde es posible tenemos que tener datos anonimizados. Y entonces, antes de que podamos enviar los datos del usuario, el delegado de protección de datos tiene unas actividades que hacer. Podéis ver los símbolos aquí y esos símbolos son los objetos empresariales. Y si abro el Data Protection Officer, aquí podemos ver todas las cosas para que Elena Sánchez, en este caso, ella es la delegada de protección de datos. Ella es no solamente responsable de estas actividades, sino también tiene más responsabilidades que podemos ver en la herramienta. Eso es la matriz RACI. Podemos ver quién es responsable, contabilizable, adjunto o informado. Y todo eso sea disponible aquí. No solo las actividades, sino el proceso y además podemos ver que ella es responsable de unos riesgos. No es decir que es responsable de los riesgos, sino también tiene que ver los riesgos y si el riesgo es muy alto, como en este caso, tiene que encontrar controles para mitigar el riesgo. Bueno, eso es el proceso y como ya había dicho que trabajamos en una base de datos y en esa base de datos tenemos la posibilidad de hacer un historial de procesos. En el historial de los procesos podemos ver las diferentes versiones y aquí vemos que la versión 1 se ha creado el 12 de mayo y la versión 2 se había aprobado. Tenemos una versión avalado, tenemos una versión 3 y desde aquí también podemos restablecer las versiones anteriores. Entonces es posible cada vez de restablecer una versión anterior o también podemos hacer una comparación de versiones y esa comparación aquí me abre una comparación visual y en ese caso puedo ver qué cambios había en el proceso. Con el GDPR es muy importante revisar los procesos y puede ser que es necesario que hacemos un rediseño y ese rediseño se puede ver aquí. Tenemos la comparación de las versiones, podemos ver cómo los procesos se han desarrollado y entonces sobre el historial tenemos el control de versiones y todo es en la base de datos, entonces los datos sean seguros si hacemos un backup de la base de datos. Del historial podemos ir a la gestión de siglos y la gestión de siglos es una posibilidad de la colaboración, como la plataforma es una plataforma colaborativa. Aquí podemos invitar usuarios para participar en siglos. Tenemos el siglo de revisión, siglo de aprobación y el siglo de aval. Y si pensamos en los 5 aspectos, los retos que tienen las empresas,
un reto es el aspecto de personas y el equipo de la empresa debe ser entrenado en cuanto a los requisitos del GDPR. Entonces, es muy importante que no solo la delegada o el delegado de la protección de datos, sino también el equipo es informado sobre los procesos de la protección de datos. Y para eso podemos usar los ciclos que tenemos aquí. Tenemos un ciclo de revisión. Ciclo de revisión es para invitar usuarios para hacer unos comentarios. Si falta algo en el proceso, es más o menos en la fase de la modelación que usamos el ciclo de revisión. El ciclo de aprobación lo usamos para publicar un proceso, es decir, si tenemos una versión lista y la queremos publicar, hacemos un ciclo de aprobación para que los visores puedan ver la versión aprobada. Y para el GDPR, un ciclo muy importante es el ciclo de aval, y el ciclo de aval es más o menos una confirmación de lectura. Es decir, ese proceso ahora debe ser leído por un grupo de personas o por toda la gente en la empresa. Entonces puedo iniciar un ciclo de aval. Y además se puede programar ciclos. Y en ese caso ya tenemos programado el ciclo y se puede ver que el siguiente ciclo será el 10 de noviembre, entonces será en un mes. Y en un mes, Elena Sánchez, que es la delegada de protección de datos, tiene que reavalar ese proceso. Además, podéis ver aquí que tengo un número en mi perfil y es decir que yo también tengo una lista de tareas pendientes. En esta lista de tareas pendientes tengo diferentes procesos. Un proceso tengo que aprobar, que publicar y para mí tengo las reglas GDPR para avalar. Y eso es muy importante, es la ley oficial, las reglas como un PDF y tengo que leer el PDF, tengo que avalar el PDF que lo había leído y entendido y toda la información está en la plataforma. Si lo podemos ver aquí en el historial, aquí vemos quién ha iniciado el ciclo, quién ha avalado y los comentarios que los usuarios han puesto. Y esa información está en el sistema y en cada momento podemos ver esta información aquí. En el diagrama ya hemos visto que aquí tenemos los objetos empresariales y esos objetos empresariales, como Eduardo ya había mencionado, lo podemos reutilizar. Es decir, creamos un objeto una vez y lo reutilizamos en diferentes puestos. Por ejemplo, en los swim lanes, en los procesos, pero también en otros lugares. Y la reutilización de objetos es muy fácil en iGraphics. Aquí tenemos el proceso aseguración de pago de débitos. Cada objeto tiene relaciones y esas relaciones también podemos analizar con informes que vamos a ver en un minuto. Antes de que nos vamos a los informes, aquí tenemos las relaciones y se puede ver la matriz RACI, responsable, adjunto, consultado, informado. Y si queremos hacer una relación nueva, muy fácil, nos vamos a los recursos o los agentes externos y solamente lo hacemos así, por una manera drag and drop, podemos crear una nueva relación aquí. También tenemos la posibilidad de trabajar con agentes externos y esos agentes son personas externas o grupos externos, por ejemplo, clientes, proveedores, institutos, todas las personas, los papeles, los roles que no son interno, sino externo.
Y además, ese aspecto es muy importante, como el Data Protection Officer también puede ser externo. Entonces, es muy importante de tener la posibilidad de trabajar con agentes externos y también tenemos la posibilidad de crear una cuenta para el agente externo, el Data Protection Officer, si es necesario. De esa manera, aquí tenemos las diferentes relaciones y esas relaciones lo creamos junto con el diagrama. Aquí vemos el diagrama que ya tenemos visto, pero además tenemos las relaciones. Y si nos vamos al diagrama, aquí tenemos esa ventana de las relaciones y podéis ver que el Chief Financial Officer, la relación de informado, lo hice hace un segundo y ya está en el diagrama. Entonces, trabajamos por dos lados. Trabajamos con los procesos aquí y trabajamos con la arquitectura, los objetos empresariales. Y esos objetos empresariales ahora podemos analizar con informes y todas las relaciones que tenemos en la base de datos pueden ser analizados con esos informes. Si nos vamos a los informes, aquí tengo el informe, la matriz RACI. De otra manera, aquí tenemos los procesos, tenemos actividades, un proceso, más actividades, y ya podemos ver en todos los lugares quién es responsable, adjunto, consultado o informado. Y si trabajamos en un BPM interno, debemos asegurar que cada proceso tiene por menos un adjunto. El adjunto es más o menos el responsable del proceso, sino aquí se dice responsable, pero responsables son las personas o los roles que hacen algo en el proceso, pero aquí tenemos más el owner, el process owner, quien es responsable. Si el proceso no funciona, el Chief Financial Officer es el responsable de ese proceso. Además, podemos tener un mapa de riesgos, y en la mapa de riesgos ahora podemos ver los diferentes riesgos que tenemos en los procesos. iGraphics no solo es una herramienta para la modelación de procesos, sino también tenemos el módulo de PRC, Performance Risk Compliance, y con ese módulo es posible de analizar riesgos, modelar riesgos y vincular riesgos con procesos, actividades u otros objetos empresariales. En el proceso aseguración de pago de débitos, tenemos el riesgo de que el pago no es asegurado. Y ese riesgo tiene unos datos. Entonces, si me voy a los datos aquí, puedo dar un nuevo valor del riesgo aquí. Ayer hice una reevaluación del riesgo, pero hoy quizás el valor del riesgo ahora el impacto es alto y la probabilidad también. Entonces tengo un valor 4 por 4 que me dice 16. Y ya podéis ver que trabajamos con un esquema de colores, rojo, amarillo, verde. Entonces el 16 es rojo y el apetito del riesgo para mí es muy bajo. A mí no me gusta tener ese riesgo, entonces el apetito es muy bajo. Sin embargo, si el riesgo se transforma en realidad, el impacto financiero será, digamos, 100.000 euros, y ahora tengo una reevaluación del riesgo. Como el riesgo es muy alto, puedo ir a las relaciones y veo que el servicio al cliente sea responsable de ese riesgo y el adjunto es el Chief Financial Officer.
El Chief Financial Officer, como adjunto de ese riesgo, ahora debe encontrar un control para mitigar el riesgo. Y si vamos a la instancia de riesgo, ya podemos ver que no hay un control para este riesgo. Entonces, el riesgo es a 16, pero no tenemos un control efectivo para mitigar este riesgo. Si tendríamos un control, sería así, es otro riesgo que tenemos aquí, y el riesgo entonces tiene un valor de riesgo inherente y riesgo residual. Y el riesgo residual, en el mayor caso, es menos que el riesgo inherente, como el control es efectivo, como lo podemos ver aquí. El riesgo inherente es 20, el riesgo residual es 12, porque el control tiene un valor de mitigación de 8. Entonces, es necesario de que introducimos controles para mitigar los riesgos. Y si lo hacemos de esa manera, lo podemos ver también en un informe. Por ejemplo, aquí tenemos el pago de débitos. Pago no realizado es el riesgo, pero no tenemos un control. Aquí, en la actividad asegurar precisión de datos, tenemos un control. La verificación de precisión de datos por 4 ojos y el valor de mitigación nos pone un riesgo residual de 0, que está muy bueno en ese caso. Controles son todo tipo de reglas de negocios, por ejemplo. El principio de 4 ojos es una regla de negocio o cada control que podéis imaginar. Además, si tenemos estos riesgos, también podemos hacer un análisis de impacto. Un análisis de impacto, es decir, si entra este riesgo de que la cantidad de datos inadecuado, si ese riesgo se pone en realidad, tenemos un impacto financiero de 120.000 euros. Y también podemos trabajar con lo que llamamos, ahora me falta la palabra, propiedades personales. Con propiedades personales también podemos hacer un informe. Por ejemplo, podemos introducir una pérdida operacional posible, que una incapacidad total, incapacidad parcial, una capacidad, tiempo de recuperación, y los informes se pueden filtrar. Si solamente quiero ver tiempo de recuperación más que 24 horas, aquí se puede filtrar los informes. Eso es el análisis de impacto, el Business Impact Analysis, que también es un concepto muy importante con la GDPR. Y además, no solo es posible de modelar procesos o riesgos, sino también podemos modelar reglas y controles. Y esas reglas y controles, el GDPR no es más que una regulación europea. Esa regulación europea es más o menos una ley o un norma. Y esas reglas y controles también podemos crear como objetos empresariales. Y para daros un ejemplo, lo tengo aquí, controles GDPR, tengo el artículo 5, principios relativos al tratamiento, y aquí tengo el control que los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Eso es el texto oficial de la regulación del GDPR. Y eso también podemos crear en iGraphics y, como lo hicimos antes, establecer relaciones. Entonces ya podemos ver que esa regla 5.1a está usado en el proceso aseguración de pago de débitos. De otra manera, el proceso aseguración de pago de débitos es controlado por 5.1a, 5.1b, 5.1c. Entonces, si lo hacemos de esa manera,
podemos asegurar de que seamos certificados de GDPR, si es posible. Y claro que eso también podemos ver en un informe, y en ese informe tenemos los procesos, actividades controladas por 5.1a, 5.1b, 5.1c, quién es el adjunto, y también esta regla GDPR tiene unos riesgos que podemos ver aquí. iGraphics por el momento está trabajando en eso, está trabajando en desarrollar un marco predefinido para, con las regulaciones GDPR. Entonces es posible trabajar con esos marcos, implementar esos marcos, tenerlos en el sistema y vincularlos con los procesos, y de esa manera tenemos un sistema que cubre todos los aspectos. Para terminar, y antes de que pase la voz a Eduardo otra vez, es mencionar que habemos visto que iGraphics con el contenido cubre el aspecto del GDPR, con los procesos, en el entrenamiento de personas y la seguridad. Y además es muy importante mencionar de que la protección de datos por dentro de iGraphics también es un tema muy importante. Tenemos los datos por dentro de un repositorio, trabajamos con una base de datos, trabajamos con usuarios nominales, entonces sabemos quién hace qué y cuándo, pero es muy importante de que no veamos contraseñas de los usuarios. Los datos de usuarios son asegurados, son encriptados en la base de datos y no hay una posibilidad de ver contraseñas, ni solo para el administrador. Todos los datos son anonimizados y pseudonimizados en el sistema también. Y con los roles se puede definir quién puede ver qué. Como he mencionado, hay administradores, autores o visores, y con esos roles también podemos definir y trabajar con las regulaciones GDPR. Bueno, eso es la solución iGraphics de GDPR, y ahora voy a pasar la voz a Eduardo y si hay preguntas o algunas anotaciones. Gracias, Cata. Recupero, bueno, la pantalla. Más que nada, antes también recordar lo que estabas justo diciendo ahora, el tema de los permisos y los accesos. Evidentemente es muy importante de la cara a la GDPR, pero en términos generales, si hubiera muchos usuarios, no es que haya que crear un usuario a mano, sino que también se puede conectar con el directorio activo de cada empresa para poder heredar permisos de unos y de otros que ya existan. O sea, no hace falta, si vamos a tener 500 usuarios, no hace falta meter a mano 500 usuarios. Lo conectaremos con el Active Directory de cada empresa, y una vez que tengamos acceso, incluso ya dentro, con los permisos efectivos, podemos ya ir mucho más con detalle a quién puede ver qué cosas, que era lo que estaba diciendo Ana Cata también. Recordar que esto, como dice Cata, es un directorio, o sea, un repositorio en el que se pueden almacenar muchas cosas, no solamente los procesos, sino también cualquier tipo de documento, una plantilla, una foto, un PDF, documentos a los que se le pueden pasar ciclos de aprobación. Un formulario a lo mejor que no cumple GDPR, pues ya no va a ser válido. Pues bueno, vamos a aprobar una nueva plantilla y le pasamos también un ciclo de aprobación, de aval, para comunicar a todos. Entonces es importante resaltar lo que ya ha explicado Cata, es como gestión documental, todo tiene su trazabilidad, su historial, y todo es verificable y se puede relacionar unas cosas con otras. Yo, por ir terminando, me gustaría, a ver si recupero esto. Entiendo que veis mi pantalla. Aparte de la plataforma que hemos estado viendo, existe la herramienta un poco de autor, que es la que se instala localmente, con la que vamos a poder hacer simulaciones, no solamente la plataforma en la que vamos a poder compartir la información y hacer la gestión de la GDPR entre todos,
sino que también la gente que diseña esos procesos va a poder hacer simulaciones. Oye, si esto en lugar de esta manera lo hago de esta otra, en lugar de con estos recursos y con estas personas y con estos costes los hago de esta otra manera, ¿qué pasaría? Entonces entramos en escenarios tipo What If para hacer simulaciones que luego, si nos gusta ese nuevo proceso, pues le pasamos un ciclo, lo hacemos como válido y eso es el que aprobaremos. Yo por ir terminando y daros un poco de información general, a mí hay dos webs muy interesantes, hay muchas, pero estas que son gratis y oficiales, las quería compartir con vosotros, son la web de la Agencia Española de Protección de Datos. Ha sacado unas guías muy interesantes, yo os recomiendo que entréis en ellas para consultar y profundizar sobre la GDPR. Y luego hay un organismo en Inglaterra, en el Reino Unido, que es muy interesante porque a nivel de preparación, documentación también está muy bien. Ya te os invito a los dos que entréis en cualquiera de los dos. Evidentemente la solución de iGraphics es muy amplia, es muy grande. Aquí hemos hecho simplemente una breve presentación de lo que es la plataforma y lo que puede llegar a dar de sí. Evidentemente hay muchas cosas que no hemos podido tocar, pero estaremos encantados de presentaros nuevamente. Entonces, como os decía, esto es las webs que os mencionaba. Yo no sé si tendréis alguna consulta, ya digo que este tema da para mucho, tanto lo que es la GDPR en sí. Nosotros no somos una consultora legal que vaya a orientar en la GDPR, tendremos nuestros partners, pero nosotros no somos. Hemos dicho que somos consultora tecnológica y iGraphics es una empresa que ofrece soluciones de gestión por procesos que perfectamente puede ser utilizada para la GDPR. Por tanto, yo simplemente ya por mencionar algunas marcas de empresas bueno, pues que ya utilizan iGraphics, pues aquí yo creo que reconocemos a grandes grupos y grandes corporaciones, tanto multinacionales de todos los sectores. Y bueno, esta gente ya utiliza iGraphics para sus gestiones por procesos. Yo con esto doy por terminada la presentación. Por supuesto, agradecer a Cata, que además cada día presentas detalles más estupendos. Me ha encantado. Y nada, si tenéis alguna cuestión, alguna duda, no sé si tienes alguna cosa más que añadir, Catalina. No. Vale, pues nada, si tenéis alguna duda o algo, yo encantado de que entremos en el chat y me hacéis la consulta por el chat. Algunos tienen acceso al micro, pero hay otros que no. Entonces, bueno, entiendo que por el chat es lo más cómodo. La solución iGraphics no es un estándar, un paquete cerrado, simplemente por ir adelantándome a alguna cuestión que ya me preguntaba alguien antes de empezar. iGraphics es una solución que es modular, como os he mostrado antes, y escalable. Esto significa que yo puedo empezar por algo pequeño y luego poder ir añadiendo cosas. Modular, yo me voy a adaptar y voy a integrar aquello que yo necesito. Hay gente que no tiene SAP, ¿para qué va a contratar el módulo de SAP? Hay gente que no quiere automatizar porque todavía está un poco en fases primarias de una gestión por procesos, ¿para qué voy a meter un módulo de automatización? Yo no hago simulaciones, ¿para qué me voy a comprar un módulo, una herramienta de simulación? Entonces, esa es la gran cosa de iGraphics también, por eso proponemos esto como expertos en tecnología para poder ofrecer soluciones que sean modulares y escalables. No sé si hay alguna duda. En todo caso, ahí tenéis teléfono para contactarnos y encantados de resolver cualquier cosa. Nos preguntan por la funcionalidad del módulo de SAP. Cata. Bueno, el módulo de SAP es una interfaz bidireccional con el Solution Manager de SAP y tenemos la posibilidad de integrar modelos del Solution Manager
y tenerlos como objetos empresariales, es decir, las transacciones en SAP podemos crear objetos empresariales en iGraphics y reutilizar los objetos empresariales en modelos de proceso, y esos modelos de proceso se van otra vez al, al Solution Manager de SAP, y eso es el interfaz bidireccional. Eso es el interfaz integrado, pero también es posible conectar la plataforma iGraphics a, por ejemplo, el recursos humanos, ese SAP HR programa. También es posible por el API que usamos los datos que tenemos en el SAP y integramos en iGraphics. Gracias, Cata. El tema de la integración con el Active Directory. La integración con el Active Directory es una integración directa, es decir, hacemos un query y podemos definir qué grupos o usuarios queremos integrar, y también podemos automatizar la integración. Es posible de decir cada hora, cada minuto, una vez por semana, hacemos la integración. Los usuarios solamente vamos a leer los usuarios, no vamos a cambiar el Active Directory, solamente leer. Y además, si un usuario se ha borrado en el Active Directory, automáticamente es desactivado en iGraphics. Es decir, si el usuario ya no existe, ya no va a existir en iGraphics también. Ok. Pues nada, si no hay más cuestiones, estamos a vuestra disposición para ampliar o alguna si queréis ver algún más en detalle la herramienta, pues estamos encantados de volver a presentárosla. En todo caso, por parte de TeamDrive, pues por supuesto, muchísimas gracias a Cata por su aportación y a iGraphics. Y nada, esperamos que os haya parecido interesante y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os deseamos un buen día. Cata, muchas gracias. De nada, buen día. Y buenos días a todos. Chao.